¿Qué harías si una sola noche tuviera el poder de cambiar tu vida para siempre? Esa era la pregunta que resonaba en mi mente mientras observaba la tormenta formarse en el cielo oscuro de Madrid. La lluvia y los relámpagos bailaban en un ritmo frenético, reflejando la turbulencia que sentía dentro de mí. En ese momento, solo era una joven llamada Sofía, luchando por encontrar mi camino en un mundo que parecía desmoronarse a mi alrededor. Desde pequeña, soñé con ser escritora. Pasaba horas escribiendo historias en un cuaderno desgastado, pero la realidad me decía que era solo un sueño lejano. Crecí en un barrio difícil, donde las oportunidades eran escasas y los desafíos, muchos. Mi madre trabajaba duro como limpiadora para mantener a la familia, y sentía el peso de sus expectativas sobre mis hombros. Mi corazón estaba lleno de dudas y a menudo me preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para alcanzar mi sueño. En esa noche fatídica, mientras la tormenta rugía afuera, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Mi editor, Carlos, finalmente me llamó para discutir mi manuscrito. Parecía emocionado, pero yo no podía sentir la misma alegría. El miedo al fracaso era como una sombra que me seguía, recordándome todas las veces que había dudado o desistido. ¿Qué pasaría si mi trabajo no era lo suficientemente bueno? ¿Y si decepcionaba a todos, incluida mi madre? Mientras la tormenta se intensificaba, recordé un encuentro que tuve semanas antes con un viejo escritor, Miguel, quien me dijo, la única manera de fracasar es no intentar. Sus palabras resonaban en mi mente, desafiándome a enfrentar mis miedos. Era hora de tomar una decisión. Podía seguir escondiéndome detrás de mis inseguridades o finalmente dar un paso adelante y luchar por lo que realmente quería. La tormenta afuera se volvía cada vez más intensa, pero dentro de mí, una chispa de determinación comenzaba a brillar. Sabía que necesitaba enfrentar no solo la tormenta que se acercaba, sino también los demonios que me impedían seguir mi sueño. La vida está hecha de elecciones, y estaba a punto de hacer la más importante de todas. Mi destino estaba en mis manos, y la noche de la tormenta me mostraría el camino que necesitaba seguir. Ahora, solo quedaba una pregunta: ¿tendría suficiente valor para dar ese paso y transformar mi vida para siempre? Con la lluvia golpeando furiosamente en las ventanas, me senté al borde de mi cama, el corazón latiendo como si quisiera salir por la boca. La llamada de Carlos aún resonaba en mi mente. Él expresó entusiasmo por mi manuscrito, pero sus palabras parecían distantes, casi irreales. No podía dejar de pensar en mis inseguridades. La idea de fracasar era abrumadora. ¿Y si no le gustaba mi historia? ¿Y si, después de todo lo que había pasado, no lograba ser la escritora que siempre soñé ser? Necesitaba tiempo para pensar, y fue entonces cuando decidí salir a caminar. Las calles de Madrid estaban desiertas, y el sonido de la lluvia parecía una invitación a reflexionar. El viento frío golpeaba mi rostro, y cada gota que caía era como un recordatorio de que necesitaba deshacerme del peso que me sostenía. Mientras caminaba, recordé a Miguel, el viejo escritor que me había dado valiosos consejos. Siempre hablaba sobre los desafíos que enfrentó en su carrera, los rechazos que sufrió y las veces que casi se rindió. Pero, al final, perseveró y encontró su lugar en la literatura. ¿Qué me impedía hacer lo mismo? De repente, mi celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Clara, una amiga que siempre me apoyaba. Sofía, ¿todavía estás pensando en rendirte? Recuerda lo que dijiste, no puedes dejar que el miedo te impida volar. Sus palabras me conmovieron profundamente. Clara también tenía sus desafíos, trabajaba en un café mientras intentaba convertirse en artista. Muchas veces se sentía tan perdida como yo, pero siempre encontraba fuerzas para seguir adelante. Su amistad era una luz en la oscuridad que enfrentaba. Pero, esa noche, el miedo aún flotaba sobre mí como una nube negra. Al volver a casa, me di cuenta de que había algo más que me preocupaba. ¿Qué pasaría si realmente lograba publicar mi libro? ¿Y si eso afectaba mi relación con mi madre? Ella siempre soñó con que tuviera un trabajo estable, algo que me garantizara una vida tranquila. ¿Y si fracasaba y no podía mantenerme a mí misma? El peso de la expectativa era casi insoportable. Después de unas horas de reflexión,
Mi teléfono sonó nuevamente. Era Carlos. Quería reunirse conmigo para discutir el futuro de mi libro. El nerviosismo se apoderó de mí, pero sabía que no podía retroceder. Lo que más temía era precisamente lo que necesitaba enfrentar. Así que respiré hondo y acepté el encuentro. Al día siguiente, enfrenté la tormenta que aún persistía, no solo afuera, sino también dentro de mí. Al llegar al café donde Carlos había fijado la reunión, mi estómago estaba en un nudo. Él me recibió con una sonrisa, pero pronto supe que la conversación no sería fácil. Carlos comenzó elogiando mi escritura, pero luego vino la crítica. Sofía, la historia es buena, pero necesita más profundidad. Tienes que arriesgarte más, explorar a tus personajes de una manera más intensa. Lo que debería haber sido una conversación alentadora rápidamente se convirtió en una prueba para mi autoconfianza. Al salir del café, sentí como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. La inseguridad volvió con fuerza total. Me pregunté si realmente tenía la capacidad de escribir una historia que valiera la pena. La presión aumentaba, y las voces en mi cabeza susurraban que nunca lo lograría. En los días siguientes, me hundí en un mar de dudas. Las críticas de Carlos resonaban en mi mente, y no podía escribir una sola palabra. Cada intento era seguido por una ola de frustración. En medio de esto, Clara comenzó a notar mi cambio de humor. Intentó animarme, pero las conversaciones se volvieron difíciles. Tenía miedo de que, al hablar de mis miedos, ella pudiera verme como una fracasada. Así, lo que podría haber sido un apoyo se transformó en una carga. Fue en una de esas conversaciones cuando Clara expresó su propia frustración. Sofía, entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero no puedes dejarme fuera. Necesitamos la una de la otra. Esa frase quedó grabada en mi mente. Estaba tan enfocada en mis inseguridades que había dejado de lado la importancia de la amistad. Clara no era solo una amiga, era un espejo que reflejaba mis propias luchas. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, hice algo que no había hecho en semanas, escribí. Con lágrimas en los ojos, puse en papel todas mis inseguridades y miedos. Escribí sobre la presión de agradar a mi madre, sobre el miedo a fracasar y sobre los desafíos que enfrentaba en la búsqueda de mi sueño. Con cada palabra, sentía un peso siendo retirado de mis hombros. Y cuando terminé, me di cuenta de que mi historia no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser verdadera. Sabía que aún tenía un largo camino por delante. La jornada estaría llena de altibajos, giros y desafíos. Pero, con el apoyo de Clara y el coraje que comenzaba a brotar en mí, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Después de todo, la vida se compone de elecciones, y esa noche tempestuosa, elegí luchar. Esa noche, cuando finalmente escribí, sentí que había dado un paso importante, pero también me di cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar. Sin embargo, lo que no esperaba era que un evento trágico cambiaría completamente mi rumbo. Era una mañana soleada cuando recibí la llamada de Clara. Su voz temblaba y estaba llena de emoción. Sofía, mi padre, tuvo un accidente. Necesitamos ir al hospital. El mundo a mi alrededor se desmoronó. Clara siempre había sido mi pilar de fuerza, ¿cómo podría ayudarla ahora? El miedo se apoderó de mí. Sabía que Clara estaba pasando por un momento difícil, pero nunca imaginé que esto sucedería. En el hospital, la atmósfera estaba cargada de tensión. Clara estaba en estado de shock y yo me sentía completamente impotente. Las horas se arrastraron mientras esperábamos noticias. Cuando finalmente un médico se acercó, mi esperanza se desvaneció. Su mirada lo decía todo. El padre de Clara no había sobrevivido al accidente. El luto se apoderó de nosotros como una ola avasalladora. Clara, que siempre me animó a seguir mis sueños, ahora se estaba desmoronando frente a mí, y no sabía cómo ayudarla. En ese momento, comprendí la fragilidad de la vida. Esas pequeñas inseguridades que me atormentaban parecían tan insignificantes ante el dolor que Clara estaba sintiendo. Siempre pensé que mi mayor desafío era la búsqueda de aprobación y éxito, pero ahora entendía que había algo mucho más importante,
las personas que amamos y los momentos que compartimos con ellas. Después del funeral, Clara se alejó un poco, sumergiéndose en su duelo. La respeté, pero su ausencia me dejó aún más desamparada. Cada día intentaba escribir, pero las palabras no llegaban. El vacío que Clara dejó era palpable, y no podía encontrar la motivación para continuar. Fue en una de esas tardes solitarias que decidí visitar un lugar que siempre me brindaba consuelo, una pequeña librería cerca de casa. Mientras caminaba entre los estantes, una portada llamó mi atención. Era un libro sobre la importancia de vivir plenamente, incluso en medio del dolor. Al hojear las páginas, encontré una cita que resonó en mi corazón: la vida está hecha de momentos, y cada uno de ellos, ya sea de alegría o tristeza, nos enseña algo precioso. Esas palabras fueron un choque para mí. Me di cuenta de que, mientras intentaba encontrar un significado para mi propia jornada, estaba ignorando lo que realmente importaba. El dolor de Clara me recordaba que necesitaba estar presente, no solo como amiga, sino también como alguien que podría ayudarla a encontrar luz en medio de la oscuridad. Decidí que no podía permitirme quedarme atrapada en mis inseguridades. Si realmente quería ser la escritora que soñaba, necesitaba enfrentar no solo mis miedos, sino también la realidad de la vida. La historia que estaba escribiendo no era solo sobre personajes en un papel, era sobre experiencias reales, sobre amor, pérdida y superación. Cuando llegué a casa, me senté nuevamente frente a mi computadora. La pantalla en blanco ya no parecía una carga, sino una superficie en la que podía dibujar la nueva narrativa de mi vida. Comencé a escribir no solo sobre la superación de una escritora, sino sobre la amistad, sobre Clara y su padre, sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Esa noche, no escribí solo un capítulo, escribí una nueva dirección para mi vida. Entendí que el éxito no era solo ser publicada o tener reconocimiento, sino ser capaz de tocar las vidas de las personas a mi alrededor, ya fuera a través de mi escritura o de mi presencia. Así, al revisar mi manuscrito, me di cuenta de que necesitaba incluir la lucha de Clara, la fuerza que siempre representó, incluso en sus momentos más oscuros. La historia ahora tenía un nuevo significado, una nueva profundidad. Y, sobre todo, sabía que, al enfrentar mis propias fallas y miedos, podría ayudar a Clara a enfrentar los suyos. En ese momento, la tormenta dentro de mí comenzó a disiparse. La vida está llena de giros inesperados, y finalmente estaba lista para abrazar cada uno de ellos, no solo por mí, sino también por Clara y por todos los que amamos. En ese momento de introspección, mientras escribía sobre Clara y sus luchas, comencé a darme cuenta de que mi propia vida estaba en construcción. Las inseguridades que antes me paralizaban ahora parecían menos amenazadoras. Estaba aprendiendo a aceptar la ayuda de otros, a abrirme a la vulnerabilidad que antes evitaba. Clara necesitaría de mí, y yo necesitaba de ella. Juntas, podríamos encontrar una nueva forma de enfrentar el dolor. Cada día que pasaba, me dedicaba a entender mejor lo que significaba la verdadera superación. Las fallas que tenía eran, en realidad, oportunidades disfrazadas. Con el apoyo de Clara, comencé a ver que reiniciar no era una señal de debilidad, sino de valentía. ¿Qué podría ser más desafiante que enfrentar la pérdida de un ser querido? Esta experiencia me enseñó que cada lágrima y cada sonrisa llevan aprendizajes valiosos. Mientras escribía, me di cuenta de que el éxito no era solo ser publicada o reconocida. Era encontrar significado en las pequeñas cosas, en las conexiones que hacemos y en los recuerdos que creamos. Aquella librería, aquel libro y aquellas palabras me mostraron que la verdadera riqueza era la capacidad de tocar el corazón de las personas, de compartir experiencias que nos unían. La vida es una tapicería de momentos, y quería que mi historia reflejara eso. Aprendí a valorar las lecciones que la vida me ofrecía. Cada desafío se convertía en una oportunidad de crecimiento. Enfrentar mis emociones y los conflictos internos que antes me impedían avanzar ahora era una jornada que estaba dispuesta a afrontar. El luto de Clara, en su esencia, me hizo reconsiderar la importancia de la amistad. No estaba sola en este camino, todos estamos conectados por nuestras vivencias. A medida que mi relación con Clara evolucionaba, comencé a ver el mundo de manera diferente. El dolor nos unía,
Y esa conexión se transformó en una fuerza poderosa. Juntas, logramos enfrentar los desafíos que surgían. Aprendí que, al compartir nuestras debilidades, encontramos no solo consuelo, sino también una nueva perspectiva sobre la vida. Con cada palabra escrita, sentía que no solo estaba contando la historia de Clara, sino también la mía. Las páginas de mi manuscrito se convirtieron en un reflejo de las lecciones que aprendí. La jornada de superación se entrelazaba con la amistad, y todo esto me transformaba. Lo que antes parecía una carga ahora era un incentivo para continuar, para luchar y para amar más intensamente. Eso era lo que la vida me enseñaba, la belleza de la resiliencia y la fuerza de las conexiones humanas. Y así, estaba lista para enfrentar lo que viniera, no solo por mí, sino por Clara y por todas las historias que aún estaban por venir. Mientras escribía, el peso del mundo parecía concentrarse en mi pecho. Las palabras se mezclaban con lágrimas, y el dolor de Clara se convertía en el mío. En un momento de claridad, me di cuenta de que no podía ser solo la espectadora de su lucha, necesitaba actuar. Con un temblor en las manos, tomé el teléfono y llamé a Clara. El sonido de su llanto al otro lado de la línea me golpeó como una ola. Clara, estoy aquí. No estoy aquí para arreglar nada, sino para estar a tu lado. Las palabras salieron de mí como un desahogo, una promesa. Sabía que ella estaba al borde del abismo, luchando contra la oscuridad que parecía no tener fin. La respuesta de ella fue un silencio pesado, y supe que era el momento decisivo. No entiendes. No puedo más. Aquellas palabras cortaron profundo. Yo también sentía la fragilidad de la vida, pero no podía permitir que el dolor la consumiera. Clara, todos tenemos momentos en los que nos sentimos perdidos. Pero juntas, podemos encontrar un camino. No puedo hacer esto por ti, pero puedo caminar a tu lado. Sentí una ola de esperanza mientras ella respiraba hondo. El silencio fue roto por un sollozo, y luego ella dijo, ¿realmente estás dispuesta a esto? Sí, respondí, la certeza llenando mi corazón. No vamos a rendirnos la una por la otra. En ese instante, entendí que la verdadera fuerza no estaba en evitar el dolor, sino en enfrentarlo de la mano. Clara y yo nos convertimos en una sola, unidas por un propósito mayor. La jornada de superación no era solo de ella, era nuestra. Y así, juntas, comenzamos a reconstruir no solo su vida, sino también la mía, una palabra a la vez. La jornada con Clara no fue fácil. Cada día traía nuevos desafíos, pero, al enfrentarlos juntas, descubrimos una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. El peso del dolor que cargábamos se volvía un poco más ligero con cada conversación, cada lágrima compartida. Aprendí que la verdadera superación no es solo sobre ganar, sino sobre estar presente, sobre apoyar a quienes amamos, incluso cuando todo parece desmoronarse. Con el tiempo, Clara comenzó a ver luz donde antes solo había oscuridad. Y, al ayudarla a levantarse, yo también me transformé. La soledad que antes me rodeaba fue sustituida por un profundo sentimiento de conexión y propósito. La victoria que conquistamos fue amarga, ya que el camino estaba lleno de cicatrices, pero cada una de ellas contaba una historia de resiliencia. Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de que el verdadero éxito no está en las conquistas materiales, sino en las relaciones que construimos y en el amor que compartimos. Si tú también te has sentido perdido o has encontrado fuerza en alguien, comparte tu historia en los comentarios. Juntos vamos a crear una red de apoyo. Dale me gusta e inscríbete en el canal para más historias que nos recuerdan el poder de la amistad y la superación. La hora de actuar es ahora.